Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy comenzamos la lectura de la epístola a los Efesios y leemos el capítulo 1 y el capítulo 2. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 2, el versículo número 2, que dice de la siguiente manera: en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos aquí la preocupación de Pablo de que los nuevos conversos sepan lo que es realmente ser cristiano, sepan lo que es ser realmente hijos de Dios, lo que es ser discípulos de Cristo, en otro tiempo, el tiempo en el que todavía no conocían al Señor Jesús, en el que todavía no habían aceptado a Jesús como el Señor de sus vidas. Y en aquel tiempo en el que todavía Jesús no era parte de sus vidas, ellos andaban de acuerdo a la corriente de vida que tiene el mundo, un mundo que no acepta a Dios, un mundo que no reconoce a Dios como Señor, que no reconoce el señorío de Jesús en la vida de las personas. Y ese espíritu propio del mundo es un espíritu contrario al espíritu propuesto por Dios, por el Señor Jesús. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros vemos cómo constantemente se nos hace un llamamiento a que vivamos una vida distinta. El mismo Pablo tiene muchos pasajes en los que nosotros vemos eso. Una nueva manera de vivir, una nueva vida. Se habla de novedad de vida. Un poco más adelante en este mismo capítulo se habla de ser ciudadanos del reino de Dios y por lo tanto no ya extranjeros, no ya forasteros, sino miembros de la propia familia de Dios. Nuestro comportamiento tiene que ser distinto. Nosotros no podemos seguir viviendo como vive la gente del mundo. Nosotros no podemos seguir pensando como piensa la gente del mundo. Porque nuestra vida tiene que ser una vida que busque cosas superiores, cosas que nos aparten de toda clase de mal. Es fundamental que nosotros, como hijos de Dios, sepamos que no podemos seguir comportándonos como lo hacíamos antes de ser cristianos, antes de ser hijos de Dios. Tenemos que entender que nosotros no podemos pensar como pensábamos antes, porque nuestro pensamiento es modificado también por el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos usar las mismas palabras que usábamos antes, porque el Señor también modifica nuestra manera de comunicarnos. Y claro, hay un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de beber, en las aficiones que nosotros tenemos en nuestra vida. Yo no puedo seguir siendo igual a lo que era, porque el Señor me dice que yo ya no camino en los mismos caminos que caminaba en otros tiempos, en aquellos tiempos cuando Jesús todavía no era el Señor de mi vida. Yo tengo que vivir como un ciudadano del reino de Dios. Yo tengo que pensar como un ciudadano del reino de Dios. Yo tengo que disfrutar la vida de una manera distinta. Así que pensemos muy seriamente en estas cosas. Meditemos en la palabra de Dios. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.